Nuevamente les pedimos encarecidamente que apaguen los celulares. Y este segundo panel va a ser coordinado por la doctora Mónica Ronchi y trata sobre tutela judicial efectiva. Finalizado el mismo, a las 12:30 tendrá lugar la primera mesa redonda, cuyo título es Procesos colectivos en la práctica, y será coordinado por el doctor Morahan. Doctora Ronchi. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra ciudad. El tema que vamos a tratar hoy es tutela judicial efectiva. La primera exponente va a ser Soledad Ayarza, del Ateneo de Rosario. Ahí, sí. Buenos días. Bueno, el tema que me toca exponer es tutela judicial efectiva. Yo voy a dar primero una definición general de lo que es la tutela judicial efectiva. Después voy a nombrar algunas exigencias procesales y de justicia que son necesarias, creo, en los procesos a fin de obtener una tutela judicial efectiva. Voy a hacer una mera enumeración, sin carácter exhaustivo porque serían muchas. Y después voy a realizar una síntesis de lo que puse. Bueno, en cuanto a la definición de tutela efectiva, creo que hoy se la considera a la tutela judicial efectiva a la par un derecho fundamental y un principio. Es, según se mira, un derecho fundamental, un derecho humano que los hombres tienen por el solo hecho de serlo, jus naturae, con independencia en su reconocimiento en las constituciones estatales y en los pactos internacionales. Y también se la considera un principio en el sentido de portador de valores. Pero más allá de esta calificación, lo interesante es que el derecho a la tutela judicial efectiva ampara o comprende, creo, otros derechos que también reclaman su condición de fundamental, como son el derecho de accionar, de tener acceso a la justicia, el derecho a un debido proceso con garantías donde los órganos jurisdiccionales reúnen determinadas garantías ante el dictado de su resolución, el derecho a la defensa en juicio y finalmente el derecho a una sentencia justa, una sentencia debidamente fundada donde se dé la razón a quien la tiene, sea actor o demandado, y oportuna en tiempo esta sentencia. Bueno, además considero que esta sentencia debe ser efectiva. Esto es que no solo se tenga acceso a la justicia y a la obtención de una sentencia razonada y fundada, sino que también, una vez dictada esa resolución por el juez o el tribunal, tengan plena efectividad sus pronunciamientos. Es decir, que el mandato judicial se realice, que los pronunciamientos del juez no reposen en una mera declaración de intenciones, sino de que efectivamente se reponga al justiciable en su derecho y en su caso se repare el daño, porque de lo contrario se produciría la indefensión, es decir, no se le brindaría una verdadera protección jurisdiccional de su derecho, más allá de que formalmente se le brindaron todos los medios necesarios para su defensa en el juicio y su reconocimiento en la sentencia. Bueno, ahora bien, vamos a ver cuáles son estas exigencias de justicia o procesales necesarias en un proceso para poder llegar a obtener una tutela judicial efectiva. Creo que la primera es el acceso irrestricto de los justiciables al servicio de justicia, el acceso a los órganos implantados en el Poder Judicial sin ningún tipo de restricciones, ni económicas, ni culturales, como tampoco la falta de asesoramiento. Otra exigencia es la configuración de tribunales imparciales, independientes. Sabemos que la imparcialidad es el carácter de no parte que debe reunir un verdadero juez, debe actuar independientemente, es decir, no sujeto a ningún tipo de subordinaciones, e imparcialmente, es decir, que nada tuerza, ningún prejuicio tuerza su recto entendimiento. Y yo a esto le agregaría también que es necesario que el juez tenga que tener ciencia
en esa justicia que, como dice el preámbulo, debe afianzar. Es decir, conocer las causas extrínsecas y extrínsecas del derecho. Es decir, bueno, creo que nos remite un poco al principio del iura novit curia. Y también creo que al juez le debe corresponder el conocimiento del litigio. Previamente debe haber estado determinado por la ley, que esto es un poco lo del principio del juez natural. Otra exigencia es el aseguramiento de un debido contradictorio con igualdad de armas, es decir, donde los justiciables puedan realizar todos los medios necesarios y suficientes para la defensa de sus derechos, proscribiéndose la desigualdad. Hoy en día sabemos que no solo existe un derecho a la prueba, sino también un derecho del justiciable a una debida y explicitada valoración de la prueba. Bueno, lo que nos remite un poco también que hay un nuevo concepto de lo que es el proceso, entendido a partir de la mirada de la prueba, que se lo entiende como un proceso democrático de reconstrucción del hombre técnico. Bueno, otra exigencia es instaurar tutelas preventivas, es decir, donde el juez, ante la eminencia del daño, pueda prevenirlo y evitarlo, o si se produjo, morigerar sus consecuencias. Un juez activo, un juez dotado de aquellas facultades necesarias para realizar una actividad profiláctica, más encaminado a prevenir los entuertos que a desfasarlos. Y, es decir, un juez activo, lo que nos vincula un poco con el panel anterior. Creo que estas tutelas preventivas pueden adoptar el ropaje de las tradicionales medidas cautelares, como también de institutos más modernos, como son las medidas autosatisfactivas, las sentencias anticipadas dentro de un proceso principal. Otra exigencia creo que es el diseño de herramientas y técnicas procesales adecuadas para realizar el derecho material en juego, incluso por vía de analogía ante la previsión legislativa. No podemos pensar actualmente que el juez pueda dejar de amparar un derecho legítimo porque no existe una norma procesal expresa para tal fin. Es decir, no solo se tiene derecho a poder ejercer los derechos con la norma explicitada en la ley, sino también a obtener un determinado comportamiento del juez que, ante la ausencia de una regla procesal, pueda elaborarla de acuerdo a la necesidad del derecho material que se encuentra en juego en ese determinado proceso. Ahora, otra exigencia es la obtención de una sentencia oportuna en tiempo, es decir, estructurar un proceso donde las postulaciones del justiciable se realicen en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas. Esto es una exigencia de carácter convencional. El artículo 81 del Pacto de San José de Costa Rica establece incluso que se puede dar lugar a la reparación del daño moral en caso de dilaciones en la protección de los derechos. Otra exigencia, y ya casi terminamos, es la real ejecución del mandato judicial, es decir, cuando los justiciables cumplen voluntariamente el mandato judicial no hay problema, sino que el problema surge cuando estos